De verdad que Kirsi, bueno, gracias por estar aquí, ahora que me escuchas mejor, gracias por esta oportunidad de hablar contigo. Te comentaba que como te sigo en las redes, vi que hace unos días hablabas de la procrastinación y de verdad que me pareció muy interesante porque poca gente conoce el término per se, pero mucha gente lo tiene, le pasa, ¿no? Que pospone, que hace cosas así, que no logra crear sus cosas porque prioriza otras o vamos a dejarlo para después. Y me gustaría que tú, obviamente con tu conocimiento, nos explicaras qué pasa con esta situación, qué es la procrastinación primero y segundo, obviamente, de qué forma afecta a nosotros los seres humanos. Mira, es bueno aclarar porque hay gente que piensa que procrastinadora sin serlo. Lo primero es entender que la procrastinación es la acción de dejar para después algo para lo que tú tienes tiempo. Uh -huh. ¿Ok? Porque postergar es un verbo parecido, pero no es lo mismo. Sí. En el postergar, tú dejas las cosas intencionalmente para después. Okay. En la procrastinación, tú evitas claro. Es pudiendo. Evitas la actividad Sí. aún teniendo tiempo y a veces le dedicas ese tiempo a algo de menos importancia. Sí. Okay. Entonces, muchas personas no conocen el término, no saben que son procrastinadores y pasa con mucha gente que se describe a sí mismo, me pasa muchísimo con altos ejecutivos. Yo vengo a coaching porque quiero dejar de procrastinar. Y luego cuando entramos en un proceso, lo que nos damos cuenta es que en realidad en esos casos no es que sean personas procrastinadoras, sino que son personas ambiciosas y planifican en su tiempo muchas más cosas de las que en realidad humanamente son posibles. Ya. O sea que hay un tema Pero ¿cómo definimos entonces? O sea, ¿en qué momento nosotros definimos? Porque en el caso de esta persona que vamos a decir tiene tantas cosas y a veces no sabe priorizar o su agenda es muy amplia y dice, bueno, no sé qué hacer. Y ahí de alguna forma u otra tú pudieras no justificarlo, pero tendría una razón un poquito. Pero hay gente que no es así. Hay gente que lo hace porque no, en el momento no le dio el deseo, déjame postergarlo, lo puedo hacer mañana. Ese tipo de cosas que para mí es mucho más grave, supongo. Entonces, háblame de ese tipo de persona que pospone las situaciones teniendo el tiempo y la posibilidad y la agenda para hacerlo. Sí, hay muchas razones Sí. en las cuales un procrastinador podría caer en esta acción, pero al final todas se resumen en una: evitar el dolor y buscar el placer. Ese es el principio básico del cerebro. Y hay actividades que tenemos que hacer o que decimos que queremos hacer, pero son fuente de dolor. Y el cerebro las evita. Ok. Ok, por ejemplo, organizar el escritorio, pagar la tarjeta a tiempo, reunirte con una persona en particular, hacer un trabajo X. Siempre hay algún tipo de dolor. ¿Cuáles son los dolores? Hay diferentes fuentes de dolor. El dolor puede ser que no me siento preparado para hacer eso, que no tengo las herramientas o que no tengo el conocimiento y lo estoy procrastinando, lo dejo para después hasta que se vuelve irremediable o hasta que el problema explota, porque los problemas que tú no atiendes a tiempo no desaparecen, sino que adquieren otra magnitud. Muchas veces empeoran. Ok, entonces es una de las razones por las que las personas pueden procrastinar. Otra razón por la que pueden procrastinar es porque no temen afrontar los resultados después de hacer eso que están procrastinando. Okay. Por ejemplo, una jefa le pide a la colaboradora, mira, calcúlame la liquidación de fulano. Oye, pero yo tengo una semana atrás de ti pidiéndote eso, ¿y qué es lo que pasa? Es que la persona sabe que después que termine de hacer eso, van a tomar una decisión con alguien que conoce. Claro. Entonces lo ha ido procrastinando teniendo el tiempo, pero se hace como que no tiene el tiempo, porque en realidad le duele las consecuencias después que realice ese trabajo. A veces, por ejemplo, procrastinamos ir al gimnasio. Sí. O meterme en la dieta, La o ir al dieta. endocrinólogo. La dieta de los lunes. Esa Ajá, empieza los lunes, sí. sí, empiezo el próximo lunes, Sí. Sí. pero es una procrastinación donde no te faltan recursos, no te falta el tiempo, no te falta el dinero para pagar el gimnasio.
Hay dolor en renunciar a comer lo que te gusta. Hay dolor en levantarte más temprano. Entonces, al final siempre hay un dolor detrás. Y hay que entender ese dolor porque eso nos va a llevar al siguiente nivel, que es poder usar un recurso que te permita dejar de postergar eso que a veces es importante, porque la procrastinación precisamente se refiere a dejar de hacer algo que tú sabes que tienes que hacer. Sí. A veces yo puedo procrastinar, ir al salón para teñirme, pero eso no va a pasar nada. Claro, claro. Y entonces, Kirsi, hay un tema también usted hablaba del temor, y esa parte es importante, del temor al resultado de eso que necesito hacer. Y eso muchas veces, bueno, pero no quiero hacerlo por la consecuencia de eso que voy a hacer. ¿Cómo vencer esto? Porque realmente es muy frecuente yo creo que debe ser uno de los más frecuentes, ese temor. Y quisiera también que hablaras, y tal vez son dos preguntas que no están relacionadas, pero me gustaría también, para que no se me pase, el tema de la línea fina entre el que llaman haragán, porque hay gente que dice, no, este tipo es un haragán, lo que no quiere hacer nada, y el que es el procrastinador. O sea, si hay una diferencia, si hay una relación. Mira, realmente están muy relacionados. Pero hablando sobre el dolor, que fue la primera pregunta, como siempre va a ser un dolor, hay un recurso muy maravilloso que nos da la programación neurolingüística, que es un patrón al que le llamamos patrón neuroasociativo, donde tú asocias placer a algo que te produce dolor y eso te promueve a que tú arranques a dar ese paso y entres en acción. Okay, que luego te lo voy a compartir, los 4 pasos de este patrón. Okay. Pero siempre el dolor está ahí detrás, porque si la actividad es placentera, tú no la vas a procrastinar, tú la vas a hacer, la vas a agendar, la vas a delegar, la vas a cancelar. La procrastinación pudiera ser selectiva también. Claro, siempre es selectiva. Es selectiva, sí. Es inconsciente. Claro. Pero nunca te agarras fuera de base, siempre es una elección. Consciente o no, siempre es una elección. Y siempre es evitando algo, un boche, una consecuencia, una responsabilidad. Después que yo haga esto, voy a tener que serme responsable y voy a tener que lidiar con eso por un lazo de tiempo, entonces no arranco. Pero no una decisión que yo la verbalizo, es algo que está en el subconsciente. Pero el cerebro siempre, el principio básico del cerebro siempre, y es un instinto de supervivencia, porque el dolor emocional es tan doloroso como el dolor físico. Claro. Si me lanzo a hacer esto que me están pidiendo y yo no me siento preparado o yo no me siento lo suficientemente concentrado para hacerlo y hago un tollo, ¿qué va a venir de allá para acá? Claro. Viene un boche, viene una cancelación, viene una humillación frente a la demás. Entonces mejor no arranco, lo voy a dejar para después. Déjame atender esto, pero esto que tú quieres atender ahora no es prioritario, no es cuestión de vida o muerte. Entonces aquellos sí te están pidiendo que arranque con eso, pero es muy difícil, por eso que dije anteriormente. Pero hay un tema también entonces de miedo al fracaso, o sea, temor al fracaso, ¿verdad? No siempre que procrastina tiene miedo al fracaso, porque hay diferentes miedos. Ok. Pero siempre hay un miedo. Puede ser miedo al fracaso, miedo a aburrirte. Ahora, me dijeron que lance este proyecto. Yo tengo muchas ideas en mi cabeza, pero tengo miedo de que una vez yo convierta esa idea en una realidad, no me guste. Sí. Entonces, claro. Al final siempre hay miedo. Miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a lo que piensen los demás, miedo a la humillación. Hay diversos miedos, pero siempre hay un miedo detrás. Y tú decías con relación al haragán y al procrastinador, ¿qué pasa con el haragán? El haragán tiene un miedo también. El haragán está evitando un dolor. ¿Cuál es el dolor que quiere evitar? Que lo que está haciendo es placentero. Estar acostado en una cama, estar jugando videojuegos, estar viendo una serie, es placer. Y lo que tú me estás pidiendo, párate de ahí a fregar. ¿Quién disfruta fregar? ¿Quién disfruta ese oficio? ¿Quién disfruta organizar la habitación? Muchos lo disfrutamos, pero para aquel que no lo quiere hacer es porque tiene placer en otra actividad, que puede ser no hacer nada.
Ya, sí, o sea que, mira qué interesante, o sea que hay personas que dicen, yo prefiero quedarme haciendo esto que cambiar para hacer una cosa que tal vez no sea agradable en ese momento y eso obviamente pudiera, por eso la línea es muy fina entre lo que es el haragán Exacto. Y y el procrastinador. procrastinador, exactamente. Ok, hay factores externos e internos que están involucrados en el tema de la procrastinación. Yo, preparándome para la conversación, leía esto y me gustaría que tú, si sabes, si me pudieras hablar un poquito de esto, de cuáles son esos factores que se hablan, que son externos e internos que pudieran crear esta procrastinación. Mira, obviamente van a haber factores Sí, externos, porque el dolor puede estar sí, afuera. El dolor sí, es la forma en la que ella me lo pide, sí, la forma en la que me suele hablar, las expectativas de los demás. Siempre hay un dolor afuera, pero hay una reprogramación adentro que tiene que ver conmigo, no con el demandante de la actividad, porque a veces la actividad es un compromiso conmigo sí. mismo. Tengo que meter la mano en ese closet, se está cayendo, la ropa se va a caer en el suelo y lo estoy procrastinando y estoy viendo el montón de cosas y un día llega a pasar que se cae todo porque ya no aguanto más. Pero yo lo pude haber evitado. Sí. Entonces, hay compromisos externos y hay compromisos internos, pero siempre hay una predisposición que está vinculada a la personalidad. Y es importante los padres que estén escuchando esto, que se puedan observar a esos hijos que se van a convertir mañana en procrastinadores, porque eso no comienza ni a los 15, ni a los 18, ni a los 25 años. Ese es un niño entre los 2 y los 8 años, a quien le están pidiendo cosas, que pueden ser muchas, y él se abruma con esa cantidad de cosas, elige las más imprescindibles para la supervivencia, evita las demás y no tiene una consecuencia por evitar las demás. Ya. Entonces, como no tiene una consecuencia, su cerebro lo vuelve un patrón automático neuronal y ya eso se vuelve una rutina. Entonces, la procrastinación es una rutina mental en ciertos tipos de personalidad. Entonces el procrastinador se hace, no nace, Se hace, se sí, hace, nunca nace. se hace. Se hace. Y se hace si el medio lo permite. Si yo como padre estoy observando que mi hijo es perezoso y yo no quiero pelear, porque estoy alta. Lo que hago es que hago un monólogo, estoy alta, Claro. y me desahogo y dejo a que esa persona se salga con la suya. Al final no hizo nada, yo nada más grité mucho y lo terminé haciendo yo. Entonces le di un mensaje a él. Sigue siendo así, no pasa nada, sigue con tu pereza, al final ella lo va a resolver. Y ahí tenemos al adulto después que nos apesta, que sea como es. Pero no hicimos el trabajo. En la etapa de la vida donde debíamos haber insistido en hacer que esa persona fuera más proactiva, ya se convirtió en un rasgo de su personalidad. Y eso tiene sus ventajas, ¿eh? Sí. Porque esas personas así se mueven muy bien en ciertos ambientes que son muy cargados, donde otro está explotando, él está tranquilo, está viendo todas las aristas y pueden moverse en esa ambiente tan tenso para con claridad y calma encontrar una O solución. sea que hay un poco de procrastinación, no está mal. Me refiero para el tema de, porque eso que tú dices, a mí me pasa, y te digo la verdad, este tema me apasiona porque a mí me pasa. Y más el tema de la procrastinación es el tema de cómo pensar las cosas. Y mi esposa se molesta, pero es que tú piensas demasiado, tú no analizas demasiado y tú postergas porque ella es más rápida. Ella es más rápida que yo. Ella es de vamos a resolver y yo, espera, Eléctrica. déjame analizarlo, déjame ver las cosas, los pros y los contras. Y obviamente supongo que el yin y el yang, la combinación hace que las cosas funcionen, ¿no? Si los dos Pero fueran ella me eléctricos, se detiene cae. y ella me acelera y yo la detengo. O sea que tenemos esta combinación. Sí, no, y si tú fueras eléctrico, se hubiesen matado, Sí, sí, que no sí. sobrevive. Sí, Ok, sí, sí, porque sí. es como tú dices, es la armonía perfecta. Es que de Sí, lo que ella tiene mucho, no se necesita de tu lado. Entonces, es ahí el enganche, el complemento. claro, claro, De lo que a ti te falta, yo te lo doy. Y ahí, ¡pam!, claro, claro. conecta. Esa es Sí, la belleza de las personalidades, entender esa tú armonía. hablabas del tema de que, bueno, de que eso se cultiva o se desarrolla con el Se tiempo, aprende. aprende con la ayuda de los padres, ¿verdad? La ayuda o la desayuda de los padres durante la crianza. Y yo bueno, sé que cada día es más, cada día que pasa, cada vez que nos hacemos mayores, se hace más difícil tratar de
solucionar este tipo de comportamientos que ya uno lo normaliza, porque tú hablabas de eso, se normaliza, es lo normal. O sea, es lo que yo he vivido, lo que he visto en mi vida, lo que me permitieron, lo que me ha funcionado, entre comillas, porque uno entiende que le Te está funciona. funcionando, me ha funcionado, pero me estoy dando cuenta que tal vez al llegar a la adultez, a la hora del tema del trabajo, me están exigiendo cosas, el mundo real es más exigente y necesita de mi rapidez, necesita de mí, de que no titubee a tomar decisiones, este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo me trato? ¿Cómo me curo? ¿Cómo puedo lograr yo ya adulto o joven adulto? ¿Cómo puedo lograr tratar o buscar mecanismos para salir de esta situación que me está causando problemas? Mira, el primer paso, hay varias herramientas que te puedo comentar. El primer paso es esa conciencia. A veces nosotros queremos que el otro cambie. Tú eres muy vago, pero cada vez que yo le digo al otro, tú eres un vago, crea dolor. Entonces yo soy la mala, porque yo soy la fuente del dolor. Yo soy la que tengo la razón. Yo quiero tu bien. Pero la forma en que te lo estoy planteando te aleja de mí y entonces el otro no tiene que cambiar. Porque él no está mal, es ella que es loca, es muy agresiva, me habla muy duro. Ok, entonces vuelve, yo empujo a que esa persona se encierre en su capa protectora y entonces el problema no cambia. Entonces, el primer paso tiene que ser esa persona, no ni la mamá, ni nadie. Esa persona tiene que decir, estoy harto de mí, estoy harto de estar en este lugar. Estoy viendo las consecuencias de no cambiar y ya quiero cambiar. Entonces, Aceptar que cuando hay un esa persona... problema, ¿no? Aceptar que hay un problema. Exacto. Y tomar la decisión del cambio, porque hay Claro, mucha gente que dice, ay, yo sé que yo soy así, pero no quiere claro, no cambiar. hace Y nada eso está para cambiar. bien. Sí, sí. Y eso está bien. ¿Ok? Porque ese es el libre albedrío. Cada persona tiene que ser como le da su gana y tiene que pagar las consecuencias de ser como le da su gana. Entonces, cuando la persona adquiere esa conciencia y toma la decisión de que quiere cambiar, hay varias alternativas. Una es lo que comenté anteriormente, el patrón neuroasociativo. El patrón neuroasociativo es una herramienta de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es el lenguaje del cerebro. El cerebro humano es un cerebro que tiene tres partes. Hay un cerebro que es el neocortex, que trabaja con las palabras, que es cuando tú lees un libro, tú lees el libro, tú lo entiendes, tú lo interpretas, pero no tomas decisiones, no hace cambios. El famoso libro, ¿cuál es? Hay uno que se vende mucho porque aquí la gente por moda. Ahora todo el mundo está leyendo el de hábitos atómicos. Hábitos Después todo el mundo está atómicos. leyendo, pero siguen siendo la misma persona. Entonces, Claro, bueno, ya leí el hábitos atómicos, me hace sentido lo que dice, me hace sentido, me leí el libro entero, pero no he hecho un solo cambio. claro. Ok, entonces, ¿por qué? Porque toda esa información va al cerebro que piensa, el neocortex, donde se acumula la información, la data y se entiende. Pero el cerebro del cambio es el cerebro límbico, que es el cerebro que siente. El miedo, las emociones son las que limitan a una gente sabiendo algo, sabiendo que el cigarrillo me hace daño, sabiendo que me van a cancelar por vago, que terminen así, pasando, que terminen muriéndote, que terminen cogiendo un cáncer, que terminen cancelándote, sabiendo que podía pasar, porque lo sabías. Pero tu emoción del miedo te siguió dejando en una zona cómoda, que no, confortable, que en realidad no es cómoda, es conocida. Okay, entonces, cuando esa persona toma esa decisión y dice, ok, ya yo quiero dejar de ser así, entonces el patrón neuroasociativo le habla a este otro cerebro, al de las emociones, y te mueve al cambio. Con cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿qué quiero cambiar? La hora en que me levanto, la hora en la que llego al trabajo, el orden en mi oficina, ¿qué quieres cambiar? Dejar de dejar para después. Ok, eso es lo que quiero cambiar. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos va orientada a que identifiques qué te ha impedido ese cambio, que veas tus limitaciones. Me ha impedido levantarme temprano porque me acuesto a las 2 de la mañana viendo serie. Me ha impedido levantarme temprano, el desorden con la rutina con mis hijos en la mañana que me hace que me quede sin tiempo. Entonces, ahí va a poner todos los porqués. En la tercera pregunta es, y esta es la pregunta del cambio, porque el patrón neuroasociativo te va a llevar a asociar más dolor por no cambiar que el dolor que tú estás percibiendo que te impide el cambio. Okay. Entonces, si lo que me impide cambiar es la pereza de levantarme media hora más temprano, entonces vamos con la pregunta número 3, apilar dolor. ¿Qué va a pasar contigo en un mes, en un año y en 5 años si tú no cambias?
me van a cancelar, me va a votar la mujer, que la lista de todas las cosas negativas que van a pasar en tu vida en ese lapso de tiempo por no cambiar ese aspecto. Y ahí se apila el dolor. Y en la cuarta pregunta es, ¿de qué te estás perdiendo por no cambiar? Y ahí vas a sumar todo lo bueno. Y la intención es que la cuarta pregunta tenga tantas cosas buenas que tú digas, wow, pero mira, es decir, tu cerebro inteligente, porque el cerebro es inteligente, no importa el background de nadie, es lógico. Wow, pero mira todo esto, lo que te estás perdiendo, y mira todo esto negativo a lo que te estás arriesgando por no cambiar. Entonces ahí Sí, sí. se hace Y el switch. disculpa que te interrumpa ahí, porque tocaste también una fibra muy sensible, y es la parte del cambio, del temor al cambio. O sea, muchas veces, lo digo por mí, y esto yo sé, ojalá que algunos se puedan sentir identificados con esto, muchas veces ese temor al cambio nos hace procrastinar. O sea, tú dices, ok, Claro. yo tengo una empresa, y en la empresa hay personas que yo entiendo que debo salir de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque no me están funcionando, porque no hacen la labor correcta, pero el temor al cambio, de que, bueno, buscar otra persona, empezar de nuevo, a entrenarla, que tal vez viene con mañas, eso te dice, espérate. Y muchas veces te hace, espérate, déjame yo no tomar la decisión. Y lo digo por experiencia propia, te lo digo. Entonces, ¿cómo definir, cómo manejar esto? Porque realmente es algo que te limita. Y en el tirijala de que si lo hago o no lo hago, pasan meses. Y Exacto. cuidado, Años. y cuidado, o sea, y cuidado, y la persona ahí. Entonces, habla un poquito de eso, y disculpa que te interrumpiera en esa parte, porque quisiera que esa parte de ese miedo al cambio, ¿cómo se puede manejar? Sé que lo tengo, el miedo al cambio, admito que lo tengo, pero ¿qué debo hacer entonces para poder cambiarlo, para poder tomar acción? El ejercicio de De las las 4 preguntas. Entonces tú cuatro vas a preguntas, poner, sí. por ejemplo, en la pregunta número 3, en la pregunta número 2, tú vas a poner todo lo que te ha impedido. El miedo a tener que entrenar a una gente nueva. Pero amplifica eso. ¿Qué significa entrenar a una gente nueva? Dedicarle 1 hora diaria, 2 horas diarias por 2 semanas a explicar todo eso que yo estoy cansado de explicar ya a 10 anteriormente. Es decir, agranda tu dolor, verbaliza el dolor para que lo puedas confrontar. Entonces, en esa segunda pregunta, tú vas a poner todo eso que te ha impedido hacer el cambio. Claro. En la tercera pregunta, ¿qué va a pasar si tú no votas a esa gente? Pues, ¿de cuántas ventas te vas a perder? Ponle un número. Es decir, si yo tuviera una gente más dinámica, en vez de estar vendiendo quizás 50,000 pesos a la semana, estaría vendiendo 250,000. Óyeme, cuando tú ves 250,000 y con esos 250,000 me compraría el bote que quiero, cuando tú dices, pero si tú te miras y pensé, pero animal, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué diablos tú no has tomado esta decisión? Ok, Claro, claro. porque uno nunca se siente, y es importante hacer este ejercicio por escrito, porque todas esas cosas tú las sabes, pero las ves de forma Sí. separada. Un día tú te estás bañando y te recuerda, bueno, me perdería de conseguir 10 clientes nuevos. Entonces, otro día tú vas manejando, cónchale, pero mis clientes merecen una gente que le hable mejor. Pero cuando tú te sientes y lo escribes, esas 4 preguntas, y te extienden lo más, hasta en lo que no habías pensado, y tú ves toda esa información de frente, tu cerebro tiene que cambiar porque ya has descubierto una fuente de dolor más dolorosa que el cambio. Ya, ya. Okay, que son las consecuencias de no cambiar, que uno nunca la ve por escrito ni la ve una atrás de la otra, sino que tú la ves por ratico, a veces en una conversación con alguien, pero ahí la vas a ver apilada, vas a apilar dolor. Entonces quizás si diríamos que cada vez que tú piensas en eso y te recuerdas, coño, debería salir de fulano, tú en tu cabeza de 0 a 10 tienes un rango de dolor, que podríamos decir que de 0 a 10 un dolor 2. Pero cuando tú tienes esta lista y la ves toda junta, de 0 a 10, tú dices 8, con un nivel de dolor 8, se toman decisiones que tú no la tomas con un nivel de dolor 2. Y por eso nos cuesta cambiar. Sí, ¿Ok? sí. Ok. Entonces, el patrón neuroasociativo es muy poderoso para eso. Otra cosa, hablando del tema de procrastinar Sí, y decidirse ya a cambiar, sí. una herramienta que la usó Benjamin Franklin hace cientos de años, que luego lo llevó a crear la agenda más poderosa del mundo, que es la agenda Franklin, una agenda que cuesta como $500, y la usa nada más VP y alto ejecutivo porque es un monstruo de agenda.
fue que él comenzó en algún momento, o sea, que él, aparte de ser un inventor, también era un patriota. Y en algún momento le ofrecieron un cargo administrativo y él no lo quiso tomar porque él decía que él no era la persona, su personalidad, sus características, no era la que se requería para ese No puesto, pero era él el lo quería. perfil. Entonces él se sentó y diario él llevaba un control de cambio de hábitos. Algo bien sencillo, en Excel tú le pones el hábito que quiero cambiar, ser más honesto, ser más optimista, o levantarme todos los días a la misma hora. En el caso de la procrastinación, hacer el reporte del cierre de mes el día 28 y no el día 7 como lo suelo hacer, por Sí. ejemplo. Entonces, va a poner la lista de las cosas que quiere monitorear y durante 28 días o 30, porque el cerebro para cambiar un hábito necesita 21 días a un máximo de 55. Entonces, durante 30 días, que es un tiempo promedio, vamos todos los días, antes de comenzar la agenda, yo me voy a decir a mí mismo, hoy yo voy a estar consciente de cuando yo haga esto, esto y esto. Y al cierre del día o al inicio del día siguiente, voy a hacer un check mark, ok, ¿puede controlar esa conducta? Y le pongo un check mark. Entonces, esa marquita la vamos a poner todos los días durante 28 días. Si tú logras permanecer 28 días monitoreando esa conducta y resistiendo ejecutarla, entonces es una conducta superada. Ok. Ya. 28 Claro, días, sí, o sea, si tú de logras 28 crear 28 a 55, a 51 días, dijiste, ¿verdad? 55 A días el máximo. 55 días es el máximo. Entre si tú logras hacer eso, se supone que ya deberías controlar esa conducta. Esa conducta. Se hace mensual, entonces al mes siguiente, las que se superaron se quitan, y entonces tú vas dejando las otras por un mes más, y ahí tú completas los 55 Y días. no hay A recaída, ver, Kirsi, no hay caída. Hay una persona que puede tener una nada, recaída. claro, hay personas que pueden tener recaída, pero tú sabes lo que evita la recaída, la sensación de éxito cuando tú consigues Claro, algo que claro. tú sabías que te costaba conseguir. Nadie vuelve atrás. Nadie Por vuelve eso tú atrás. ves en Instagram y en muchas plataformas, tú ves a la gordita que se puso en el gimnasio y después se puso mamacita. Esa mujer no va a volver a ser gorda jamás en su vida, porque esa sensación de triunfo, de ver que superó eso, no le va a permitir jamás caer. Ok, entonces es eso, porque todo es química. La procrastinación es una persona que no siente dopamina, que es la hormona del placer, por una actividad y por eso no la ejecuta. Entonces, cuando tú la ejecutaste y tuviste el logro o alguien te reconoció, wow, fulanito, qué rápido lo hiciste, te sube la dopamina. Ya deja de ser una actividad negativa para ti, Sí, porque ya se convirtió en una fuente de placer. claro. Antes era una fuente de dolor, por eso tú la evitabas. Pero cuando vino el reconocimiento, ya sea externo o tuyo propio, wow, qué orgulloso me siento de mí. Cuando viene ese reconocimiento, esa dopamina o esa serotonina, ya automáticamente la actividad deja de ser evitada. Ya tú al contrario la repites. Nada más tenemos que hacer el jueguito con un niño. Observa a un niño y cualquier cosa que él haga, por ejemplo, él va, la mamá le dice, vamos a poner la mesa, y él pone lo de mala gana, él pone lo individual así, pero tú no quieres ver eso, tú dices, wow, qué bien te quedó la mesa, qué orgulloso me siento de ti, mira, cuadradito organizado todos los días. Ese niño va a salir corriendo a poner la mesa esperando ese reconocimiento. Claro. Poner la mesa era fuente de dolor, ahora es fuente de placer. O sea, así funciona el cerebro. Ya. O sea que el tema de buscar gratificación haciendo cosas que nos gustan, pero también crear nuevas cosas que nos gusten, porque eso es otro tema. O sea, y hay gente que dice, bueno, ¿qué es la vocación? Bueno, vocación es hacer algo que te gusta, que lo haría hasta de gratis, ¿verdad? Pero no todos tenemos la posibilidad de ejercer lo que tenemos vocación, y muchas veces se nos hace difícil por el tema laboral, por el tema que o sea, el mercado laboral tal vez no te da la oportunidad. Muchas veces tú desconoces cuál es tu vocación. Hay gente que no sabe ni siquiera para lo que da. Sí, Hay gente que antes sí. los colegios en las escuelas yo me acuerdo, hacían los exámenes de vocacionales, estudios vocacionales para definir, en el cuarto de bachillerato, para definir, tercero y cuarto, para definir más o menos el perfil y recomendarte, mira, estas son las áreas como las que tú tienes tendrían mayor dominio o están más acorde contigo. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad.
Entonces, eso que tú hablabas de levantarse, de afrontar las cosas, es yo creo que la parte, para mí, yo entiendo, la parte más difícil de romper esa barrera. De, ok, Claro. déjame hacer esto, déjame hacer esto tal vez que no me gusta, pero estoy obligado a hacerlo porque es mi trabajo. Déjame hacer esto porque tengo que, hablamos del miedo, quitar este miedo, cómo me quito este miedo de encima, cómo puedo hacer estas cosas así sin poner en riesgo mi trabajo. Entonces, yo sé que tienes el tiempo se nos está yendo, Kirsi, no quisiera desaprovecharte, sé que tienes compromiso. Me gustaría entonces en esta parte final, ya teniendo esto como resumen, que nos dieras un resumen de nuevo, para más redundancia, de lo que es herramientas para poder superar esto de la procrastinación, cómo lograrlo y esos pasos así que han mencionado, pero de una forma sintetizada para que en la parte final de la conversación, la gente pueda llevárselo como consejo final de esta conversación. Bien, importante recordar que el proceso de procrastinar es algo que nadie lo hace de maldad. Tú no Claro. eres un procrastinador porque tú quieres procrastinar, fue algo que tú aprendiste. Y quizás no tuviste un modelo mejor de atender a las cosas que causan dolor. Y bien, el asunto no es quedarnos en el dolor ni quedarnos en el pasado, el asunto es avanzar. Se necesita tener la voluntad de querer hacer un cambio para que una persona deje de procrastinar. No puede procrastinar porque me lo están pidiendo, no, tiene que ser un deseo personal porque es muy difícil el cambio. No solamente para ti, para todo el ser humano. El cerebro está diseñado desde hace 100.000 años para repetir lo que aprendió. Es un mecanismo Uh para -huh. ahorrar energía Uh -huh. que el hombre de las cavernas le funcionó porque tenía que moverse de su casa kilómetros para conseguir alimento. Ya nosotros no lo necesitamos, pero tenemos el mismo cerebro. Entonces, es lo que nos tocó. A todo el mundo le cuesta cambiar. Pero una forma fácil de hacer el cambio es, antes de ponerme a actuar en el cambio, ponerme a escribir en el cambio. Y el ejercicio del Uh -huh. patrón neuroasociativo te brinda el recurso de ver las consecuencias y de lo que te estás perdiendo sin tener que ejecutar el cambio. Y ese dolor que te va a producir ese ejercicio te va a llevar a cambiar. Tomar en cuenta que hay dos tipos de procrastinadores. El que procrastina porque siente dolor, un dolor cualquiera, dolor al fracaso, dolor al éxito, miedo a lo que piensan los demás. Independientemente de la fuente de ese dolor, está este tipo de procrastinador que tiene la herramienta del patrón neuroasociativo, y está el que cree que procrastina, que ese es más grande y es peor, porque el que cree que procrastina se está dando latigazos a sí mismo. Dios, ¿qué me procrastina? No. Entonces, hay un ejercicio para que te des cuenta de si tú eres uno o si eres el otro. Este ejercicio puede ser tedioso, pero la vida, lamentablemente, para hacer cambios importantes necesita esfuerzos Uh extraordinarios. -huh. Entonces, este es un ejercicio de una semana. Durante una semana, la persona debe anotar todo lo que hace en todos los días, de lunes a domingo. Y a cada actividad le va a anotar el tiempo que pasa en ella. Y va a identificar cuál es ese tipo de actividad de cuatro formatos. Esto que yo hice es para divertirme, para evitar el dolor y buscar placer inmediato. El placer inmediato es que te piden que haga un reporte y tú te pones a mirar WhatsApp. Es decir, Uh -huh. esto me hace sentir bien, hacer el reporte me hace causar dolor. Entonces, esta actividad es para distraerte. Entonces, vas a anotar de distracción. La siguiente actividad, esta actividad es para complacer a otros, porque también eso es eso es algo que no deja sin tiempo. Y hay gente que piensa que es procrastinador porque no quiere hacer las cosas y es porque está dedicándole su tiempo a todo el mundo y se queda sin tiempo para sí mismo y piensa que está procrastinando. Entonces, esta actividad es para complacer a otros. Esta actividad la estoy haciendo porque ya estoy sin tiempo, es urgente. Y esta actividad es importante, realmente importante para mí. Esas tipos de actividad durante una semana. Luego va a totalizar los tipos de actividad y se va a dar cuenta si es un procrastinador real o si es una persona que se sobrecompromete, que en un día calcula que puede visitar 10 clientes cuando la realidad de un ser humano con 2 brazos, 2 pies y un cuerpo es que solamente puede visitar 4. Entonces, cuando vea este ejercicio, va a entender realmente quién es, hacia dónde se está yendo su tiempo y va a entender si es o no un verdadero procrastinador. Yeah. Si
Tú te das cuenta que eres un procrastinador si el 40% de tu tiempo se la pasa en actividades que te dan placer inmediato. Yeah. Y si tú pasas el 60% de tu tiempo haciendo actividades que son productivas, entonces no eres un procrastinador. Eres una persona muy ambiciosa que te estás sobrecalculando tus capacidades sin olvidarte que una cosa es lo que piensa la mente y otra cosa es lo que puede hacer el cuerpo. Entonces, hay personas que la mente se maneja como si tuvieran 4 cuerpos, cuando en realidad nada más tenemos uno. Wow, qué interesante. Tú sabes que, Kirsi, quiero de verdad primero agradecerte, porque inmediatamente te contacté, me dijiste que sí y estuviste abierta, y de verdad que eso siempre para mí es un honor que los profesionales como tú nos permitan, ¿verdad?, tener esta interacción y poder transmitirla a través del programa, en Telesistema, y que la gente, ¿verdad?, aprenda y conozca de estos temas. Y segundo, también felicitarte por lo profesional que eres y por el nivel de didáctico que tienes para poder expresar este tipo de cosas que son sencillas, las haces sencillas, pero obviamente son muy entendibles, y esto es verdad que te felicito. Quiero una ñapa aquí, sí, yo sé que te tienes que ir, pero esta joven dice, y este es un tema que vamos a hablar después, pero así para no dejarla en el aire, ella dice, tengo 38 años y quiero encontrarle sentido a mi vida porque después de la muerte de mi madre se lo perdí. Ella hablaba, yo tengo 38 y todavía no tengo vocación. Y eso ella lo comentó en el momento que hablábamos de la vocación y hacíamos el comentario. Si puedes, claro, claro, en síntesis, que le digas algo. Más un tema tan delicado, porque ahora mismo ella está en medio de una depresión. Sí. Mira, lo importante que ella entienda es que yo creo que ella piense en que si su mamá la estuviese mirando en este momento, si su mamá sería feliz de verla a ella, que de repente perdió la motivación, cuando yo estoy segura que lo que uno como madre más desea es ver a sus hijos felices. Claro. Pensando en su mamá, ella tiene que seguir adelante. Entonces, que entre en internet y busque Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta para entender quién eres. Entonces, hazte el test gratis, mira la personalidad que tú tienes, ya por ese tema, ya yo la voy viendo entre de 9 tipos de personalidad, o puede ser un 2, que son muy emocionales, o puede ser un 4, que es muy melancólico, o puede ser un 9, que es muy procrastinador. Entonces, que ella vea cuál es su número, entienda su historia, y cuando entienda su número, el número también le va a dar su vocación. Sí. Porque todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos hemos ido preparando para algo que nos gusta, que lo hacemos de una forma natural, pero no nos damos cuenta, porque a veces crecemos en entornos que no son estimulantes. Claro. Pero no importa la edad, yo cambié mi vida a los 49 años. Con 38, tú lo vas a hacer 10 años antes que yo. Así que dale para allá. Sí. Que todavía tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Mira, y eso pero necesitas conocimiento. Qué valioso eso que hablabas de esa. Todos tenemos una vocación, todos tenemos algo que podemos hacer o que sabemos hacer, pero la falta de estímulo muchas veces hace que no lo conozcamos. Mira qué interesante eso, porque realmente... No lo mata. Sí, no los mata, porque no sabes, o sea, tú dices, bueno, pero si nadie te dice que tú lo haces bien, tal vez tú ni siquiera lo entiendes como tal. Y de verdad que, mira, qué valioso ese comentario, y de verdad que te agradezco esto. ¿Cómo se llama? Me preguntan, ¿cómo se llama? Enneagrama. Enneagrama. Enneagrama, sí. Escríbelo, por favor. El test aparece gratis y te da muchísima información. Después se van a YouTube y ven videos. Por ejemplo, cuando te hagas el test, te sale Enneagrama 7. Entonces tú vas a YouTube, Enneagrama 7, y te vas a encontrar un montón de gente, incluyéndome a mí, hablando sobre los detalles de la personalidad, sobre la profesión, sobre la vocación. Y eso te va a ayudar a entender muchísimas cosas. Entender tu pasado y cambiar tu futuro. Señora, ahí está Enneagrama, pueden entrar, búsquenlo en Google, hagan este test y determina obviamente cuáles son el perfil tuyo, las cosas que y ahí ya tú tienes un paso. Ese es el primer paso. Yo creo que con eso puedes lograr muchas cosas, porque claro, si te identificas en esta área, tal vez tú te das cuenta, pero es verdad, a mí me gusta tal cosa, a mí me gusta esto, y ahí por ahí se empieza. Y por ahí la gente se sorprende mucho. La gente dice, wow, yo nunca me podría imaginar que alguien sin conocerme me pueda describir también. Y algo interesante con el Enneagrama es que el Enneagrama también te ayuda a ver los procrastinadores, porque hay un procrastinador en el Enneagrama. Hay uno de ellos también. Sí. De 9 tipos de personas. Hay trabajo para ella, para esa persona. Hay algo que la vocación, dentro del tema vocacional, que entre una persona procrastinadora. Bueno, te voy a decir 3 procrastinadores. Vamos a ver. Abraham Lincoln. Recuerda, Abraham Lincoln tomó 40 y pico de años para lograr la presidencia. Abraham Lincoln
Morgan Friedman y Guppy El Gordon. actor. Ya. O sea, son Bueno. tres figuras que quizás no son las que corren más rápido, pero tienen algo. Ellos tienen, el procrastinador tiene un mundo espiritual muy profundo, porque como pasa mucho tiempo dentro de su mente, conecta mucho con su interior. Y eso es una fuerza que luego son guías espirituales, son guías presidentes que impactan en la vida de los demás. Pero es lograr ese nivel de autoconocimiento, donde yo me conozca mejor que nadie. Cuando yo tengo esa certeza de quién yo soy, para qué estoy en este mundo, ya lo demás es Así ejecución. es. Y lo más importante que hablaste de la edad, que no es un tema de edad, es un tema de encontrar eso que te gusta. O sea, no importa la edad, siempre habrá una oportunidad para tú poder lograr hacer esas cosas que te van a eh, hacer sentir bien. Es lo más importante. Al final de cuentas, si tú puedes lograr hacer algo que te haga sentir bien y que te haga ganar dinero, wow. Ese sería digo, que yo sé, que entiendo que es el caso tuyo, porque veo que vives lo que haces y de verdad que tú estás haciendo ahora mismo algo que yo sé que te gusta y por lo cual también Y sobrevives y vives. lo disfruto y me pagan. Así es. Kirsi, muchísimas gracias. De verdad que Un gracias, te placer. agradezco muchísimo. Sé que tienes compromiso. Recuerden, señores, esta interacción va a estar disponible en esta cuenta, estará en YouTube, también estará el domingo en Telesistema Canal 11. Y Kirsi la va a tener. Kirsi, te voy a agregar para que también la puedas tener en tu cuenta, para que las personas que siguen a Kirsi puedan también aprender esta interacción. Muchísimas gracias, Kirsi. Un gran abrazo y esperamos Un prontamente placer. poder hablar contigo. Señores, cuídense mucho. Bye bye.